Con 54 minutos hemos visto estas imágenes, es lo que los limeños padecemos a diario. Hay una reforma de transporte en marcha, es verdad, y eso es lo que nosotros alentamos, que el transporte sea reformado de una buena vez. Aunque la percepción que uno tiene, repito, es que es una reforma todavía tímida. Y es cierto, todavía las combis y las cústers hacen de las suyas en las calles, aunque se ha anunciado que para agosto deben ser retiradas 6.200 de estas unidades para ser reemplazadas por otras mejores. Hablamos de lleno sobre el transporte y el tránsito en la ciudad de Lima con nuestros invitados de izquierda a derecha, Enrique Cornejo, que ha sido ministro de Transportes, Gustavo Guerra García, presidente de Protransporte, y el señor Miguel Cidia, que preside el Instituto de Transporte de Lima. Señores, muchas gracias por venir. Me gustaría comenzar por el señor Guerra García, quien ejerce una función muy concreta y tiene que ver directamente, además, sobre lo que se ha mostrado en el informe de Humberto Pantigoso. ¿Cómo se va a realizar o cómo se va a llevar a cabo el retiro de las 6.200 unidades, ¿no?, entre cústeres y combis, micros que se ha anunciado, sin antes tener un paro del señor Raúl Rau? Bueno, han habido 9 intentos de paro del señor Raúl Rau, 5 paros que no tuvieron una convocatoria significativa, porque la mayor parte de los transportistas están con la reforma del transporte, porque evidentemente todos ellos necesitan que se resuelva el caos que hemos mostrado. Si el especial que hemos mostrado se hubiera hecho sobre la Canadá, la Abancay, Manco Cápac, Tacna, Garcilaso, donde hemos trabajado ya reordenamientos, obviamente la figura sería otra. La Panamericana es mucho más difícil. ¿Cuáles? Canadá, Abancay, Manco Cápac, Tacna, Garcilaso y la sección de Javier Prado que hemos reordenado. Entonces, ¿vamos a hacer una segunda parte? Sí, no, sería extraordinario. Vamos a hacer una segunda parte. Y pueden entrevistar a nuestra gente ahí en los lugares para mostrar un poco los efectos y cómo hemos trabajado. Pero el especial es justo, porque sí es cierto que la Panamericana Norte, ya hace muchos años, es el lugar más complicado del tránsito en Lima, sobre todo en las horas que ustedes lo han presentado, que es en la hora punta de la noche. La hora más crítica. Pero también es complicado en la hora punta de la mañana, sobre todo porque en la noche la carga, ¿no es cierto?, cumple un rol fundamental y ocupan el espacio. Ahora, la razón por la cual es tan importante la concesión de nuevas vías de Lima, que ahora se ha discutido, ¿no?, criticándose que vamos a formalizar el costo del IGB, como se hacen todas las concesiones, es precisamente la prioridad que Lima le ha dado a esa concesión, que es la primera que nosotros hemos sacado como municipalidad, y que va a resolver ese problema que ustedes han visto con 30 intercambios viales que van a permitir que la Panamericana Norte sea una vía que tenga una congestión baja, ¿no es cierto?, y que la fluidez sea adecuada. Las inversiones que se van a dar en los próximos 3 años van a permitir que por los siguientes 10 años, ¿no es cierto?, la Panamericana Norte y la Panamericana Sur funcionen de una forma apropiada. ¿Eso cuándo comienza, digamos, a verse? Eso comienza... Claro, eso comienza a verse todo este periodo, digamos. En la gestión de Susana Villarán debe dejarse terminadas el 30% de esos intercambios, o sea, más o menos 10 intercambios. ¿Solo en la norte o también en la sur? En la sur también, pero la congestión en el sur es mucho menor, ¿no? Entonces en el sur... Galipio también se puede... Por eso, en el sur hay un intercambio vial en Galipio Ponce, que es el primero que se va a iniciar a ejecutar y que en estos días debe ponerse la primera piedra e iniciarse las obras. Hay obras en el Derby, pero como ustedes han estudiado bien la ciudad, el peor lugar es la Panamericana Norte. Entonces ahí es donde están concentrados 30 de los 32 intercambios viales del proyecto Nuevas Vías de Lima. Está concentrado el 70% de los 590 millones de dólares de inversión y por lo tanto, más o menos, a finales del 2016, ¿no es cierto?, se va a tener la Panamericana resuelta, porque ese ya no es solo un tema de reordenamiento. Además, la concesión incluye la infraestructura de paraderos para hacer funcionar el corredor complementario de Panamericana, y obviamente en el corto plazo la puesta a punto para evitar los baches y que también darle más fluidez. Pero quiero decir claramente a la ciudadanía, ese grado de acumulación de congestión no se puede resolver en semanas solo con policías, requiere una ampliación de capacidad de vía y por eso es tan importante que funcione la concesión de nuevas vías de Lima, que debería requerir todo el apoyo ciudadano para resolver ese problema estructural. Estamos con Enrique Cornejo, que ha sido ministro de Transporte y que, recordamos, en la gestión anterior del doctor García impulsó agresivamente la construcción del metro de Lima, positivamente también, por cierto, porque ahora se está completando el tramo de la línea 1. Pero la pregunta que todos nos hacemos, señor Cornejo, es ¿cómo articulamos el metro de Lima
con los corredores complementarios, con los buses patrón, con el metropolitano, y que esto no parezca pues el gran zafarrancho, o sea, salir de un zafarrancho de las combis para sumarse a otro, ¿no? Buenos días. Sí, yo creo que hay que mirar en dos perspectivas el problema, que es grave, ¿no? Uno, actuar en este momento sobre los temas que tenemos, que lamentablemente son muy complejos y variados, y el primer problema que tenemos es que es un problema tan complejo que no hay una autoridad única que pueda responsabilizarse del tema. No hay una autoridad del transporte o del tránsito. En general, del problema... Todos y nadie a la vez. Del transporte y seguridad vial, digamos, claro, ¿no? Yo que he sido ministro puedo dar fe que en este tema, a la hora del día a día, muchos de los funcionarios públicos le tienen un poco de temor al tema, porque no es un tema que dé muchos votos o que dé muchas circunstancias favorables. Normalmente son problemas, caos, como los han mostrado ahora, inseguridad vial, accidentes. Entonces yo creo que es momento de empezar a pensar seriamente en una autoridad única, no solo municipal, no solo del gobierno nacional, sino que tenga la autoridad y la autonomía y la fuerza para poder tomar el tema integralmente. En teoría podría ser el jefe de tránsito, pero... Sí, pero es más que tránsito. Su autoridad, ¿no?, es muy limitada. Es mucho más que tránsito, porque aquí hay temas de salud, aquí hay temas ambientales, claro, aquí hay temas de cultura y de educación. Voy a poner un solo ejemplo, el reglamento de tránsito. Tiene muchísimos, ¿no? Pero el reglamento de tránsito tiene una indicación que dice cuando el letrero dice pare, el auto tiene, o el vehículo tiene que detenerse antes de la línea, tomar un respiro, digamos, claro, y luego avanzar prudentemente. Yo le aseguro, haga aquí en Buenos Días, Perú, un ensayo en cualquier lugar de Lima y Callao o del Perú, y le aseguro que no se cumple en ningún momento ese simple decreto del reglamento. ¿De pare que está pintada en la calzada o cualquiera de las dos? Y no hay pretexto, porque está la línea pintada y está el letrero en todos los distritos de Lima. Porque eso significa que uno va a cruzar una vía preferencial. Y por lo tanto el reglamento lo que hace prudentemente es decir, el vehículo se detenga para luego en el cruce ver qué maniobra hace, si sigue de frente, si dobla, si corresponde. Todos los vehículos cruzan la línea y con el carro ya metido en la vía, claro, toman la decisión. Primero meten el carro. Exactamente. Y después vemos qué pasa. Es el elemento más sencillo del reglamento de tránsito que se incumple. Pero viendo al punto de la infraestructura y del, digamos, los vehículos. ¿Cómo articulamos todo? ¿Cómo articulamos? Efectivamente, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender que aquí necesitamos, para una ciudad, vamos a poner al Callao también, porque es una unidad física más allá de las divisiones entre Lima y Callao. Es un problema también para Lima. Sí, yo lo sé, pero en términos prácticos, Lima y Callao es una unidad, ¿no? Aquí, ese es otro tema. Pero necesitamos un sistema de transporte rápido y masivo para Lima y Callao. Ese sistema de transporte es el tren eléctrico, ahora llamado Metro de Lima y Callao. Entonces, el primer tema es que ese sistema ya tiene 5 líneas planteadas y va a tener más en la práctica, porque es poco todavía. Pero se cruza pues con otras... vamos a ese punto. Voy a pensar en una ciudad como Sao Paulo, en una ciudad como Tokio o en París, que son ciudades que hace mucho tiempo tienen metro. En una ciudad como la que he mencionado, cualquiera de ellas, sería una discusión absolutamente inútil decir, tenemos metro, tenemos buses, tenemos taxis, necesitamos todo, porque un sistema pero organizado, ¿no? Pero claro, ahí viene un poco el tema, está muy bien puesto la pregunta, porque el tema es el siguiente. ¿Qué se hace primero? Como en un edificio, lo primero que se hace es el sótano, después se hace el primer piso. Entonces, en aquellos puntos donde se cruza el metropolitano, que es un corredor segregado de buses muy necesario, ¿no? Pero lamentablemente un sistema a nivel, y consecuentemente los trancones, los semáforos, los accidentes paran el movimiento del vehículo. Allí donde se cruzan, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Tener la planificación estratégica para hacer juntos la estación, de manera que el sótano por donde va a pasar el futuro metro tenga su vía ya construida y encima, mientras tanto, va trabajando el corredor segregado de bus. Vamos a darle la oportunidad al señor Miguel Silla, que preside el Instituto de Transporte de Lima. Yo le quería preguntar si estamos en la ruta correcta para transformar el transporte limeño en uno de calidad, medianamente articulado, o son tantos los diagnósticos que tenemos que al final vamos a tener buses patrón, metropolitano, metro de Lima, cada cual por su lado, y no articulados.
o acompaña la propuesta del exministro Cornejo? Ya no hay marcha atrás. La gente que ya se sube al metro, la gente que ya se sube al metropolitano sabe que ese ya es el futuro. Claro. Ya no puede haber marcha atrás, ya no podemos seguir con las combis, ya no podemos seguir con los taxis que nos asaltan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la misma gente ya lo está pidiendo el servicio, ¿no? Quieren otra línea de metropolitano, quieren otra línea de tren. Definitivamente los problemas son muchos, pero tengamos en cuenta que van a seguir habiendo más problemas, porque si nosotros estamos creciendo como crecemos a 5 a 6%, el parque automotor de Lima va a seguir creciendo durante 10 años a 7 u 8%, o sea, por encima de lo que está creciendo nuestros bolsillos. Entonces, los 1.300.000 vehículos que tenemos en Lima, que todavía son relativamente pocos, en 10 años pueden ser 2 millones. ¿Hay suficientes vías para todo ese parque automotor? Es la pregunta. Lima es una ciudad plana, que tiene un clima relativamente bueno. Aquí no tenemos huracanes como en Centroamérica, no tenemos lluvias torrenciales, las vías son relativamente amplias. El asunto está en la gestión del tránsito. Nosotros tenemos 1.100 intersecciones semaforizadas, de las cuales la mitad no funcionan bien, y probablemente necesitemos otras 500 o 600 intersecciones más semaforizadas. Entonces, si sumas 500 semaforizadas con otras 500 no semaforizadas, ahí nomás ya tienes 1.000 puntos críticos de tránsito, ¿no? Entonces, ahora, es cierto que aquí no es o metropolitano, o tren, o combi, o taxi, es un sistema integrado, es lo que se llama la intermodalidad. Definitivamente en cualquier parte del mundo funcionan en esos niveles. Y a eso tenemos que llegar. Ahora, señor Guerra García, el tema es, acá creo que trato de hilvanar lo que han dicho los tres, pero hay dos ideas que aquí sería bueno resumir. La idea es, claro, que las combis desaparezcan, ¿no?, a largo plazo, o reducirlas a su mínima expresión. Por ahí he escuchado en zonas periféricas, muy pocas unidades. Pero el municipio de Lima dice que no da licencias, o no da más licencias a combis, pero el Callao sí da licencias a combis que entran a Lima. Entonces ahí la propuesta del exministro Cornejo la acompaña a usted, crear una autoridad por encima de todos que supervise y tenga mando sobre todo el tránsito en la ciudad. A ver, yo creo que la discusión sobre la autoridad es complicada porque significa que el Callao y Lima se dan competencias a una tercera autoridad, y que incluso significaría que de alguna manera el MTC también ceda la autoridad y los recursos sobre el manejo de los trenes a esa tercera autoridad que manejaría todo el transporte de Lima, todo el transporte de Callao, y absorbiera todas las competencias y recursos que tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para manejar lo que maneja en Lima, que es principalmente la red de trenes. Yo eso lo veo complicado en el cortísimo plazo, y también creo que supeditar los avances de la reforma que el MT está ejecutando, que nosotros estamos ejecutando, en función de lograr el consenso político en el Congreso para sacar esa autoridad que requeriría una ley, no tiene mucho sentido. ¿Qué hacemos entonces? Yo creo que hay que reconocer lo que se está haciendo ahora. En primer lugar, el MTC y Lima tenemos un acuerdo para que, obviamente, la prioridad en el funcionamiento del sistema integral de transporte, que ya está regulado por las ordenanzas de Lima como debe ser, ya está establecido que la prioridad la tienen los sistemas masivos eléctricos de transporte masivo de pasajeros. Eso es bien importante. Segundo lugar, toda la licitación de los corredores complementarios está armonizada para que en los momentos en que, por ejemplo, la línea 2 empiece a funcionar, las rutas de buses se desvían de su trazo, ya están los trazos de las rutas alternativas establecidas, de forma tal que todo el sistema de alimentación del corredor complementario que pasa por carretera central se vuelva la alimentación de la línea 2 del tren en el momento en que el tren entre a operar, en la fecha que en entre la a operar. estación central. En general, porque digamos, a ver... Porque debería ser la estación central, pues esa gran estación hoy día es el día en donde... Hoy día es el momento en la historia de Lima que hay más coordinación entre el MTC y Lima para poder armonizar todos los sistemas. Hoy día el MTC y el municipio de Lima hemos concordado la plataforma tecnológica para tener un solo medio de pago, ¿ok? Es decir, una tarjeta que puede ser utilizada en el metropolitano, en las rutas tradicionales, en la línea 1 del tren, en la línea 2. Hoy día el MTC y el municipio de Lima
y este es un tema que inició el exministro Cornejo, tenemos un pacto para reestructurar las rutas que ya están diseñadas para alimentar la línea 1 del tren, es decir, estamos reestructurando las rutas de Lima para que en lugar de que compitan con la línea 1 del tren, alimenten la línea 1 del tren. Y es más, el primer esquema de autorizaciones de toda la reforma del transporte se va a dar en la zona sur del tren eléctrico, son rutas nuevas que van a alimentar la parte sur del tren eléctrico y que van a sustituir mototaxis que se van a mover a los bordes del sistema. Entonces, en realidad en este momento se están dando los acuerdos para armonizar la línea 1, para armonizar la línea 2, las demás líneas que todavía no tienen trazo definitivo, porque está la preinversión avanzándose para la línea 3 y las demás están en bosquejo y prontamente el Ministerio las hará. En nuestro caso, cualquier corredor que pueda cruzarse con una futura línea de tren, que no sabemos si llega en 5, en 8 o en 15 años, pero que van a llegar de todas maneras, está previsto que si el plazo de concesión está superpuesto, están planteadas el esquema de los desvíos para que no haya un problema de cruce. Y caminamos al sistema integrado, primero con integración física, después con integración de medio de pago y después con integración tarifaria, que es el punto que falta. Pero yo quisiera que todo el mundo reconozca estos avances. Yo creo que nunca ha habido tanto esfuerzo en Lima y en el Ministerio por coordinar el futuro. Vamos a seguir hablando de eso, porque tenemos un bloque más. Muy bien. Para hablar con nuestros invitados. Estamos tratando la problemática del transporte, las soluciones que se están planteando. Y nuestros televidentes ya se están preguntando ¿cuándo? Porque todo suena muy bonito. Toda la proyección a futuro parece esperanzadora, parece que hay una luz al final de este túnel caótico, pero todos quieren saber cuándo. Y además otras soluciones con nuestros invitados tras la pausa, 8:10. Seguimos hablando de transporte, seguimos hablando de tránsito. No está ajeno lo que acabamos de ver frente a una problemática que más bien ya nos está agobiando en la ciudad. Y habíamos hablado en la primera parte de los diferentes proyectos que están en marcha, algunos ya visibles como el tren eléctrico, el metropolitano, ya vienen los buses patrón. Hay una forma de articularlo según nuestros invitados, pero el tema es cuándo, exministro Cornejo, porque tenemos que el tren eléctrico planea tener 5 líneas. Ya viene la 2, que es Ate Callao, 3, 4 y 5 creo todavía no se ha diseñado bien la ruta, pero hay un bosquejo por ahí, pero se va a cruzar con los buses patrón. Probablemente haya una articulación, que es lo que habíamos estado conversando, pero ¿cuándo? Todo el mundo se está preguntando ahorita, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a ver todo eso? Bueno, en primer lugar, muy positivo lo que se ha mencionado aquí, en el sentido de que la coordinación entre municipio y ministerio está funcionando. Eso está muy bien y yo espero que pronto tengamos ya una articulación incluso a nivel de tarifa y de pasaje. Es decir, que con un solo pasaje, un pasajero o un ciudadano pueda subir a los 2 sistemas que tenemos, ¿no? Claro. El metropolitano y el tren. Vamos al tren. Lo primero que tiene que haber es velocidad en lo que ya tenemos. Tenemos la línea 1 en el tramo 1, que va de Villa El Salvador hasta la avenida Grau. Pero en este momento tenemos 5 trenes, los italianos de hace 20 y tantos años, que están haciendo el mayor esfuerzo. Un tren dura 100 años, por cierto, ¿no? Así que están bien, pero lógicamente la demanda ya... Eso es lo que se subió Alan García, pues en el 90, ¿no? Sí, son los mismos. Pero un tren dura 100 años. Bueno, esa es su gran ventaja, ¿no? Pero miren, en Buenos Aires ya están colapsando, ¿no? Bueno, pero hay que cambiarlos también cada cierto tiempo, por supuesto, ¿no? Pero hay unos nuevecitos. ¿Y qué pasó con los verdes? Efectivamente. Entonces, tenemos 5 trenes. Esos 5 trenes están haciendo el trayecto completo desde Villa El Salvador a la avenida Grau, entre 17 y 20 minutos entre tren y tren. El punto es tal que, como comentaba hace un momento, hay personas que se suben en Surco, se van a Villa El Salvador para pasarse a la cola que hace, digamos, ya la gente que va desde Villa El Salvador hasta Gamarra para poder ir sentado. En otras palabras, necesitamos ya que los nuevos trenes entren en funcionamiento. Y la gran pregunta es, ¿por qué no entran? Yo los vi en el puerto. Bueno, no solo están en el puerto, ya están en el tramo. ¿Y? Hay 19 trenes nuevos de fabricación francesa, de los cuales 10 ya están listos para operar. Lo que voy a decir parece increíble, pero es cierto. Resulta que estos trenes, como son nuevos, tienen un sistema de articulación automático. Y los trenes que tenemos tienen un sistema de articulación mecánico. El concesionario, que tiene que ponerlos en funcionamiento, necesita que en su contrato diga
articulación mecánica y o automática. Que es una palabrita. Es una palabrita. Le llaman incluso adenda técnica, así le han puesto. Esa adenda se firma hoy y el tren puede en 5 minutos ya salir a funcionar. ¿Por qué? Porque ya le hicieron la prueba blanca, ya le hicieron todos los criterios de medición y lo que tienen que hacer es firmar esa adenda. ¿El ministro? El ministro, efectivamente, el ministro. El ministro. Ahora, claro. Pero hay un problema, parece, por el lado del concesionario también. Porque para financiar estos 19 trenes que cuestan 200 millones de dólares, el concesionario ha pedido que el financiamiento sea no por un crédito bancario, sino por una operación de mercado abierto con bonos, que es perfectamente válida. Y ha planteado 2 operadores financieros, no digo los nombres porque todavía no está funcionando, pero ha planteado 2 operadores financieros para que estos sean los que lleven la operación de la emisión de los bonos. Entre el regulador, que es Ocitran, y el ministerio, no están un poco todavía en la decisión de aceptarles, se llama acreedores permitidos, aceptarles que esos bancos sean los que operen. Y por lo tanto el concesionario dice, bueno, resuélvanme este tema también. Y en este segundo asunto, un poquito más complicado que el primero, pero igualmente de fácil resolución, ¿no? Está la explicación de por qué 10 trenes no están funcionando en este momento. Yo sinceramente solicito públicamente que en virtud de los ciudadanos que necesitan su sistema de transporte, se tome la decisión ya, porque es cuestión de sentarse y de poner la decisión en esa adenda y resolver el problema. Increíble, realmente. Bueno, este es el tema de la línea 1, tramo 1. Ahora vamos al tramo 2 de la misma línea 1, que está en construcción. Así es. Está bastante avanzada en términos de construcción física, terminará ya en estas semanas. Tal vez en el mensaje del presidente el 28 de julio ya hay alguna noticia vinculada al término de la línea 2. ¿Sí? Puede ser. Están en estos momentos construyendo los sistemas, carros de avance se llama, que es un sistema modernísimo que construyen los puentes sobre vía de evitamiento y sobre el río Rima, en el aire. Y ya están avanzando, esa es una buena nota que pueden hacer también. Parece ministro todavía, ¿no? Está bien informado. Seguimos los temas. Con razón, cuando llamamos a la oficina de prensa del Ministerio de Transportes, nos recomendaron al exministro Cornejo. Es una broma. ¿Sabían eso? ¿En serio? Bueno, vamos con pero permítame solamente terminar el argumento. Entonces, sí, claro, no, solo quiero decir que el tramo 2 va a poner 1 millón de personas más de San Juan del Lurigancho en esta línea. Sin embargo, rapidito, la línea 2 que va del Callao a Ate, el gobierno ya la lanzó, pero ha tomado la decisión de hacerlo lentamente. ¿Por qué? Porque han decidido primero hacer el estudio, después hacer el concurso para la obra. Y segundo, han decidido que el concesionario que vaya a tome todo, la construcción, la operación y el mantenimiento. Que es exactamente la razón por la cual en la línea 1 nos demoramos más de lo debido para lanzarlo. En consecuencia, yo creo que todavía es tiempo de rectificar, están en plena marcha el concurso y en lugar de hacerlo en 2 años y medio para que empiece la construcción, creo que deberían revisar lo que ya se hizo. Señor Sidia, el tema va un poco más allá cuando vemos la problemática del tránsito en su conjunto, ¿no? Estamos hablando de los sistemas de transporte, pero se ha hablado aquí de la probabilidad o que se plantee una autoridad única del tránsito. Y eso me hace pensar en las claquetas, porque estamos poniendo unas claquetas para recomendarle a la gente que no maneje o no hable, digamos, por teléfono mientras maneja, ¿no? Un poco las buenas noticias que pide el presidente las estamos poniendo también en pantalla, pero la cultura vial no es también parte del problema. Es decir, acabamos de... el exministro Cornejo acaba de reseñar un ejemplo. La gente no sobrepara cuando dice pare. Para empezar, ese es un problema gravísimo, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Definitivamente. No nos vayamos tan lejos. Crucemos la marina de Lima al Callao y todos los que estamos aquí sentados manejamos totalmente distinto a cómo manejamos en Lima. Porque sabemos que alguien nos está observando, que nos puede llegar una fotopapeleta. Bajar la velocidad, dice, por ejemplo, para empezar, ¿no? O pasarse la luz roja, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa fiscalización... No llego, yo bajé la velocidad más bien cuando fui al Callao. Esa fiscalización electrónica en el Callao, por ejemplo, le ha permitido bajar sus índices de accidentalidad por lo menos 20-25%. ¿La recomienda para Lima?
Pero por supuesto, o sea, es como construir una casa muy linda, muy bonita, pero que yo no tenga energía eléctrica, no tenga cocina. Entonces, una infraestructura vial, sea urbana o de carretera, ya tiene que tener ese tipo de tecnología. Ahora ya la estamos empezando con un centro de control, con semáforos que se le llama inteligentes porque hay sensores, etcétera, pero la fiscalización electrónica también es importantísima porque no podemos tener un batallón de policía de tránsito en cada una de las intersecciones de Lima para esperar a que la gente, como dice el señor Conejo, se pare donde tenga que pararse, donde está la señalización. Dos preguntas en una para Gustavo Guerra García. ¿Es la solución o parte de la solución el tema de los sensores del Callao? Uno, dos, he visto que el tema del giro a la izquierda eliminado en la Javier Prado le está dando bastante fluidez al tránsito, y si esto va a extenderse a toda la avenida y se va a probar en otras avenidas. Sí, a ver, entre julio y agosto debemos extender el reordenamiento desde donde está hoy día, en Rivera Navarrete, hacia el Óvulo Monitor. O sea, vamos a extender, digamos, el esquema del reordenamiento en Javier Prado. Y luego vamos a hacer el esquema de reordenamiento con las nuevas autorizaciones en la parte sur del tren, y luego vamos a las alimentadoras, ¿no? Que eso va a ser en verdad nuestra primera etapa concreta de la reforma, es lo que llamamos el proyecto cero, o sea que es bien importante para nosotros, y eso va a ser agosto-septiembre. Alimentadores para el tren eléctrico en la zona sur. Sí, es la primera fase de implementación del sistema de alimentación del tren, porque para nosotros Lima va a pasar de un sistema de rutas superpuestas a un sistema tronco alimentador. La línea 1 es un sistema tronco alimentador, el metropolitano es un sistema tronco alimentador, cuando la línea 2 llegue será un sistema tronco alimentador, y en realidad lo único que nos falta es ver cómo integramos la tarifa entre sistemas, es lo que falta discutir. Una sola tarjeta, un solo lector. No, una sola tarjeta, a eso vamos, eso ya está en la práctica definido, ¿no? Pero lo difícil es tener, digamos, el descuento cuando usas más de un sistema, que es lo que mencionó el exministro Cornejo. Esa es la parte más difícil, y ahí nos falta trabajar con el ministerio para terminar de acordar, digamos, cómo manejamos ese tema y si se va o no subsidiar la integración tarifaria entre sistemas. Pero ese es un tema importante. Ahora, yo solo para dar algunas fechas que tú reclamaste al inicio, yo lo que creo es que, yo lo que entiendo es que, a ver, nosotros vamos a adjudicar la Buena Pro en noviembre de este año para los 5 corredores complementarios, con las bases flexibles que van a permitir mover las rutas de buses en el caso de que los trenes ya estén en funcionamiento antes de que termine el plazo de concesión de las rutas de buses de los corredores complementarios. Entre agosto de este año y agosto del próximo año se entregan además las autorizaciones, comenzando por las de la zona sur del tren eléctrico, para todo el resto de rutas de aproximación, que son el resto de rutas de Lima. Entre más o menos en marzo debemos estar firmando los contratos de los 51 paquetes de los corredores complementarios. En junio debemos iniciar la implementación del corredor complementario Arequipa, ¿okay? Arequipa-Tacna. Arequipa-Tacna. Arequipa-Tacna, ¿okay? Y eso significa que en ese momento, en la troncal Arequipa-Tacna, ya solo van a haber buses y cústers y combis pasan a las zonas de alimentación. Se da la primera reestructuración. En junio se implementa el ordenamiento del corredor San Juan del Lurigancho-Brasil, que ya no es por vicepróceres, porque ahí va a estar la línea 1 segunda fase, sino es por Cantagallo, ¿okay? Con lo cual San Juan del Lurigancho tiene 2 corredores, el de buses por Cantagallo y el de la línea 1 del tren por vicepróceres, como debe ser. Es más, vamos a esperar que el tren funcione para iniciar la operación en el otro lado, porque si no tendríamos que hacer una inversión absurda en buses en un lado donde va a haber tren. Entonces eso también está coordinado. Y en septiembre entran las demás, ¿no? En junio también entra Panamericana, o sea, Panamericana y San Juan del Lurigancho, Brasil, sí. Con Nuevas Vías de Lima. Nuevas Vías de Lima ya está operando, pero es un apoyo al corredor complementario Panamericana porque pone la infraestructura de paraderos antes de junio del 2014, ¿okay? Y en septiembre del 2014 ya están operando en noviembre del 2014 están operando todos los corredores complementarios, y debemos tener el 30% de la infraestructura de Nuevas Vías de Lima ejecutada y el 80% de la infraestructura de Vía Parque Rímac también ejecutada, y más o menos el 20% de Vía Expresa Sur, que va a ir un poco más lento, ¿no? Esas son las fechas referenciales y trataremos de cumplir con estas metas de acuerdo a lo previsto. Y nosotros vamos a seguir tratando el tema del transporte y el tránsito, así que esperamos siempre la buena disposición del municipio para poder estar al tanto de estas novedades que nuestro público reclama, y espero haya quedado medianamente satisfecho. Como decía un querido alcalde que ha sido recordado recientemente, deberían usar el eslogan: hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? De eso se trata fundamentalmente, creo yo, porque se está trabajando y ya veremos los resultados en un tiempo.
Gracias a nuestros invitados, el exministro Enrique Cornejo, a Gustavo Guerra García, presidente de Protransporte, y al señor Miguel Cidia, presidente del Instituto de Transporte de Lima. Va a ser un gusto tenerlos en otra ocasión. 8:35, vamos a la pausa, venimos con más.